Querido Señor Padre, ayúdanos, Señor, a transformar nuestro corazón, Señor. Ayúdanos, querido Padre, a transformar nuestra forma de vivir, Señor. Alineada, Señor, a tu voluntad, Señor, alineada a tu reino, querido Padre. Obra en nuestros corazones, obra en los corazones de las personas que aquí están, Señor. Y, Señor, cámbianos, Señor. Ese es nuestro pedido. Te lo pedimos, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Abran sus Biblias, por favor, en el libro de Marcos. Saben que siempre que estamos aquí presentes, estamos siguiendo el libro de Marcos. La última vez que abrimos el libro de Marcos, abrimos en Marcos 8, 34 al 38, y allí escuchamos una demanda poderosa del Señor Jesucristo, no solo para sus discípulos, sino para todo aquel que quería seguirle. Y se lo voy a leer. Dice: y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y el evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria del Padre con sus santos ángeles. Y esa demanda es poderosa y esa demanda es fuerte. Dice el Señor Jesucristo que todo aquel que quiera seguirle debe renunciar completamente a todo su ser, a todo lo que ama, para entregárselos a Cristo. Y ahí estaban los discípulos y ahí estaban las personas. Y todos estaban, después de escuchar esa demanda, eso es serio, porque el evangelio es serio. ¿Cómo puede ser que este hombre nos pida que demos nuestra vida por él? ¿Cómo puede ser que este hombre nos pida que renunciemos a todo lo que somos y que tenemos por seguirle a él? Estaba la pregunta allí en el aire y la respuesta viene de parte de Dios en el capítulo 9, versículo 1. También les dijo: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios vestido con poder. Y el Señor Jesucristo hace aquí una promesa maravillosa. Siempre que la Biblia va a hacer una demanda, va a exigirle algo al creyente, algo a las personas, usted siempre tiene que mirar versículos antes o versículos después. ¿Por qué? Porque entre esa demanda, o antes o después, o en ambos casos, a veces antes y después, siempre va a haber una realidad gloriosa del evangelio que nos permite obedecer esa demanda. Y el Señor Jesucristo acaba de hacer una gran demanda, pero pone el contexto y la promesa, y es esta: verán el reino de Dios aquellos que se entreguen completamente. El sermón de hoy se llama la gloria del Rey. La gloria del Rey. Y hay tres cosas que debemos entender de esta gloria para poder aceptar la demanda que acabamos de leer. Y número uno, que esta gloria ha sido prometida. Ha sido prometida. El texto nos dice que el Señor Jesucristo le dice: antes incluso de que mueran algunos de ustedes, van a ver el reino de Dios. Debemos ponernos por un momento en la mente de los discípulos. Retrocedamos un poco. Los discípulos están pensando que Jesús va a ser su líder, va a ser ese que los va a librar de los romanos, va a ser ese que va a poner orden en Judea, no solamente espiritual, sino político y hasta militar. Y el Señor Jesucristo le dice: ¿quién dice la gente que soy? Y ellos dicen: tú eres el Cristo, tú eres el libertador, el Mesías, el ungido. Y el Señor Jesucristo dice: pero voy a morir. Y ellos no logran entender eso. No entienden por qué su líder tenía que morir. Ahora luego les dice: y ustedes también tienen que morir. Pero ahora les dice: pero antes de que mueran, verán el reino de Dios. ¿Y saben qué es lo que están pensando los discípulos en este momento? Están pensando: parece que vamos a tener un enfrentamiento con los romanos. Vamos a tomar el reino, vamos a ejercer poder, pero va a seguir la pelea y vamos a morir. O sea, vamos a tomar el poder y después del poder vamos a morir. Porque ellos están pensando en términos terrenales. Porque ellos no logran comprender el concepto del reino de Dios. Ahora yo le pregunto a usted: ¿usted sabe qué es el reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios? Está complicado eso, hermano. Eso es, yo le podría explicar, pero no tenemos tiempo. El reino de Dios
anote, 2 puntos, es Cristo. El reino de Dios es una persona y es Cristo. Es una persona y es Cristo. Ahora, cuando usted entonces piensa que Cristo es el reino de Dios, no debe pensar de que el reino de Dios entonces comenzó con el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. No debe pensar incluso que el reino de Dios comenzó allí en Belén en una noche donde los pastores estaban y una estrella pasó, ¿me entiendes? No, el reino de Dios existe antes de la fundación y la creación de este universo, está presente en este momento actuando y lo seguirá por los siglos de los siglos. ¿Por qué? Porque el reino de Dios es una persona y ese es Cristo. En Apocalipsis capítulo 11, versículo 17, allí tenemos un texto que describe precisamente la naturaleza del rey y la naturaleza del reino. Hay unos ancianos ahí que están adorando a nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis 11, 17 dice, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso. Y presta atención, el que eres, presente, y que eras, que vienes desde atrás, y que has de venir, porque has tomado tu poder y has reinado. No reinarás, sino has reinado. La idea es de que el reino de Dios existe desde antes de todo y desde antes de que todo lo que nosotros conocemos, Dios y en Cristo Jesús ya reinaba, ya reinaba. Entonces el reino de Dios existe desde antes. Ahora usted en el texto puede mirar, pero aquí dice, hermano, en Apocalipsis, que has tomado tu gran poder. Y usted puede decir, y incluso el texto de Marcos dice, el reino de Dios ha venido con poder. Es como si comenzara el poder del reino. ¿Saben que la Reina Valera actualizada hace una mejor traducción del texto y honra un poquito mejor esa palabra que se usa allí? La Reina Valera actualizada traduce, hasta que hayan visto que el reino de Dios ha venido con poder. O sea, el reino de Dios ya existía desde antes y su poder también operaba desde antes. Y ahora usted puede decir, ¿dónde está el poder de Dios hoy? ¿Dónde está el poder del reino antes? Déjeme llevarle un pasaje para que entendamos esto. Colosenses 1, 16, 17. Colosenses 1, 16, 17. Y no se pierda, por favor. Estamos tratando de entender qué es el reino de Dios. El reino de Dios es una persona, es Cristo. ¿Desde cuándo reina? Desde antes. Y desde antes opera con poder. ¿Cómo sabemos eso? Porque allí en Colosenses 1, 16, 17 dice, porque en Él, hablando de Cristo, fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y en la tierra. Visible e invisible. Paréntesis. Después vamos a nombrar esto, lo visible y lo invisible. Sean tronos, dominios, principados o autoridades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Él antecede a todas las cosas y en Él todas las cosas subsisten. Todo lo que usted conoce, todo lo que usted puede estudiar, todo lo que usted puede experimentar, fue creado con el poder del Rey. Fue creado con el poder del reino. Esa silla en la que usted está sentada o sentado no se desbarata y no se cae al piso a pesar de que usted la está probando y bien probadita, ¿me entiende? Por el poder que en esos elementos subsisten. Ese es el poder del reino de Dios, presente en todo lo que nosotros podamos conocer y no conocer. El poder de Dios y el poder del reino, por lo tanto, está presente y activamente en todo. Es por eso que también otro título para Cristo Jesús es el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Hace unas semanas atrás llenaba los diarios una noticia de que habían descubierto junto unas partículas post-bosón de Higgs, algunos conocen de este tema, y básicamente todos los titulares estaban diciendo que los científicos están a punto de explicarnos, y les iba a tomar unos 3 años más, entender los datos que habían recolectado, a punto de explicarnos cómo se forma la materia. O sea,
todo lo que podemos ver, tocar o estudiar por medios electrónicos. Estaban a punto de explicarnos eso. Y quizás aquí a unos años salgan nuevamente los titulares que han encontrado una partícula X o Z y que así se explica el origen de la materia. Pero ¿sabe usted, pensando en el universo, cuánto representa la materia que podamos conocer, estudiar, ver, tocar? ¿Sabe cuánto representa? Representa el 5% de todo lo que existe en el universo. O sea, nuestros científicos, con todos los millones, con todos los telescopios, con todo lo que en ellos hay, no logran explicar el 5% de todo lo que nos rodea en el universo. El otro 95% recibe el nombre de materia oscura. Oscura porque le pegan con rayos de luces y no reciben rebote. Oscura porque no pueden tocarla ni estudiarla. Oscura porque no saben realmente qué es. El 95%. En Colosenses leímos que Él creó las cosas visibles e invisibles. Fíjense el poder de Dios, el poder del reino, operando en toda la creación. Ahora alguien puede decir, wow, entonces es difícil conocer a Dios. Si los científicos con todo el handle que tienen y todo el IQ y todo el tema solo conocen el 5, ¿cómo podemos conocer a Dios? Romanos capítulo 1, versículos 20 y 21, quita la venda de cualquier argumento de alguien que puede decir, yo no puedo conocer a Dios y no puedo conocer su reino. Versículo 20 del capítulo 1 dice, porque las cosas invisibles de Él, añádase el 95%, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo extendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entrenebrecido. Déjenme darle un ejemplo práctico de todo lo que estamos diciendo para entender el reino de Dios y su poder. Hace 3 semanas atrás, toda la ciudad estaba vestida de un solo color. ¿Qué color? Rosado. Todo mundo contento y alegre por los famosos toborochis en flor, ¿cierto? Foto de Facebook acá, Instagram acá. ¿Y qué ponían todo mundo en su foto y en su perfil de Facebook? ¿Qué ponían? Orgulloso de mi tierra bella, donde yo nací. Orgulloso los cambingas, ¿no? ¿Cuánto se pararon a detener y vieron la grandeza y el poder de Dios expresado en eso? ¿Cuántos se detuvieron un momento y dijeron, wow, es increíble lo que Dios hace? Impresionante. Gloria a Dios por su poder. Todo lo que el hombre puede ver a través de su poder realmente señala la grandeza de Dios. Nosotros en casa, porque yo colaboré con la parte logística, o sea, las compras, tratamos de poner un jardín lo mejor que se pudo, que cavar, que sacaron las cosas, que pusieron tierra negra y ahí pusimos unas cositas y se los regó. Pusieron, dije, no estoy diciendo puse. Yo cumplí con traer las cosas. ¿Saben cómo está nuestro jardín? Con todo el esfuerzo y la inversión. Pero esos árboles, ¿quién nos riega? ¿Quién nos poda? ¿Quién nos cuida? Bueno, no le preguntemos al alcalde porque va a decir que es él, digamos, ¿no? Pero iba a poner su foto ahí abajo. No, nadie los cuida, nadie los riega, nadie los abona. Hay sequía, hay tiempos duros, tiempos malos, vientos fuertes, sol, pero allí están parados. ¿Por qué? ¿Por qué el maíz que se sembró se murió? ¿Por qué el trigo no hay? Pero cómo esos toborochis están firmes y cada año engalanan nuestra ciudad. ¿Por qué? Por el poder del reino de Dios. Nadie puede llegar al cielo y decir, Dios, nadie me enseñó la Biblia, si me hubiera... No, Dios le va a decir, te puse en un ambiente, en un lugar y viste toda mi creación y debiste entender quién creó todo. Así que la revelación y la promesa del reino de Dios es cierto que es particular y específica para este momento,
pero al mismo tiempo es alcanzable para cualquier persona dentro de este globo terráqueo. Nadie puede llegar al cielo y decir, no me dijeron, no me avisaron. Los toborochi, los tajivos, los animales, las plantas dirán, nosotros testificamos del poder de Dios. Y no se rindieron ante Él. ¿Saben qué? Adán y Eva estuvieron exactamente en el lugar más maravilloso de la tierra, el huerto del Edén. ¿Y qué hizo su creación? Se rebeló contra Él. Israel, sacado de Egipto con poder, señales y prodigios, vieron partir el mar rojo en dos. ¿Y qué hicieron luego de que vieron su poder? Se postraron y adoraron ¿a qué? A la estatua y al becerro de oro. Los discípulos vieron al Señor Jesucristo sanar al leproso, vieron al Señor Jesucristo parar las olas del mar, vieron multiplicarse los panes, vieron a la hija de Jairo resucitar. Y están parados en este momento junto con el Señor Jesucristo en esa montaña a punto de ver un evento maravilloso, pero ellos están todavía pensando, ¿quién es este y por qué no ha pedido renunciar a todo? La promesa de la revelación de la gloria y el reino de Dios no es exclusivamente para los discípulos, es también para nosotros. Pero ¿saben qué, queridos hermanos y queridos amigos? Debe ser buscada. Si usted entiende que el reino de Dios y el poder de Dios es Cristo Jesús, ¿qué debe hacer? Buscarle a Él. Buscarle a Él. Buscarle inmediatamente. Buscarle ardientemente. Buscarle sin excusa. ¿Quiere realmente vivir una vida conforme a la palabra? Comienza a los pies de Cristo Jesús. Allí viene la fortaleza, allí viene el poder para poder hacerlo. Y ese poder de Dios, cuando usted lo busca, va a empezar a ser activo en su vida. Algunos dicen que el poder de Dios tiene que ver con sacarlo a usted de la pobreza y llevarlo a la riqueza. Nada más avaricioso y mundano que eso. El poder de Dios está allí para transformar nuestros corazones, para que nosotros ahora al pasar por un árbol así demos gloria al Señor, para que empecemos a mirar a nuestro pecado no con amor sino con odio, para que empecemos a mirar nuestras Biblias y las deseemos, para que miremos los tiempos de oración y digamos quiero ir, para cuando nos digan vamos a salir de misiones, usted diga el viernes separo todo y voy allá. Allí está el poder de Dios y eso es lo que necesita ser transformado, mis queridos hermanos, y eso es lo que el Señor Jesucristo quería hacer con los discípulos. A partir de este capítulo 9 de Marcos y en adelante, todo lo que el Señor Jesucristo va a hacer es esto. Mostrar su poder, mostrar su gloria, mostrar su reino. ¿Para qué? Para que los discípulos sean transformados. Este es un capítulo bisagra. Ya el Señor Jesucristo va a dejar de estar trabajando entre las multitudes, va a dejar ese ministerio público tan activo que tenía para centrarse en el corazón de los 12. Y hoy quiero centrarme en su corazón, querido hermano. De verdad, al escuchar esta promesa de que Dios quiere revelarse con poder y mostrar su gloria y su reino, ¿cuál es su respuesta? ¿Cuál es su respuesta? ¿Saben cuál fue la respuesta de los discípulos? El Señor les dijo esto. Y el texto ahí en el versículo 2 dice, 6 días después. El Señor Jesucristo dijo, algunos de ustedes van a ver el reino de Dios y su poder. ¿Alguien lo quiere ver? No hubo ninguno que diga, Señor, ahora, Señor, muéstranos, tú puedes mostrarnos el reino y tu poder. Señor, ahora. Pasaron 6 días y ninguno de ellos se acercó a decir, Señor, muéstranos. Y eso me temo en esta mañana, queridos amigos, que usted hubiera tomado su tiempo, hubiera venido acá, esté escuchando el reino de Dios y exactamente salga de aquí y diga, interesante, bonito, creativo, divertido. Pero no diga, Señor, muéstrame tu reino, tu poder. Pero el Señor obró con misericordia. El Señor hizo un ofrecimiento, una promesa que ninguno de los discípulos tomó y compró. Pero allí viene la misericordia de Dios. Señor Jesucristo en ese momento puede decir, muchachos, ustedes no están hechos para esto, me voy. Señor Jesucristo puede mirar a la CCB y decir, estos nunca van a orar a las 6:15 de la mañana. ¿Qué no han hecho para que oren? Me voy y los abandono. Pero el Señor en un acto de misericordia dice, Pedro, Juan, síganme.
vamos a subir esta montaña. Aunque la promesa no fue tomada, sin embargo, la gloria fue revelada. La gloria del rey es una promesa, la gloria de Dios fue revelada. Seguimos leyendo ahí Marcos capítulo 9, versículo 2. 6 días después, qué triste, 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y les hizo subir aparte a solas a un monte alto y fue transfigurado delante de ellos. Sus vestiduras se hicieron resplandecientes, muy blancas, tanto que ningún lavadero en la tierra las puede dejar tan blancas. Y se les apareció Elías con Moisés y estaban hablando con Jesús. Fue un momento maravilloso. Lucas nos dice, nos da un dato adicional, que el Señor Jesucristo comenzó a interceder, comenzó a orar y nos dice que los discípulos empezaron a dormirse. Pero allí estaba el Señor Jesús orando. Y en un determinado momento, cuando estaban a punto de caer en sueño, la gloria del Señor Jesucristo empieza a resplandecer. Su rostro empieza a ser transformado. El ambiente comienza a cambiar. Y no solamente cambia el ambiente, sino dos personajes comienzan a llegar a la escena: Moisés y Elías. La palabra que utiliza tanto Marco como Mateo es se transfiguró. La palabra original es metamorfo. No sé si ustedes vieron, seguro que los vieron, los Power Rangers. Sí, lo vieron. No somos tan mayores, no nos hagamos. Power Rangers cruzaban los brazos y ¿qué decían? Morfosis decían, ¿no? Y se transformaban, cambiaban la forma, pero seguían siendo los mismos, ¿cierto? Esa es la idea de la transformación del Señor Jesucristo. No que en ese momento se transformó para mostrarse como Dios, sino que es Dios y lo que cambió fue su forma. Su forma. ¿Cuál es la forma real del Señor Jesucristo? Es la forma de Dios. Es la forma de un rey. Solo que este rey tomó la forma de hombre y de siervo y luego volvió a tomar su forma de Dios. Pero en este espacio de tiempo, en esa montaña en la que tenía forma de hombre, por un momento corrió el traje que tenía de hombre y le mostró y le reveló su gloria. Y reveló quién verdaderamente era Él. Allí en Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 7 se nos habla de este hecho que el Señor Jesucristo hizo allá junto con la Trinidad en el cielo. Versículo 6 dice: el cual siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios. Señor Jesucristo, siendo Dios, tomó su forma de Dios y se despojó a sí mismo. Eso que se despojó es que se despojó de su forma, no de su esencia, tomando forma de siervo. Es como si se hubiera puesto un traje, se hubiera puesto un disfraz de hombre y hecho semejante a los hombres. Pero realmente es Dios y es el Rey revelado. Por un determinado momento se corrió la cortina. Ahora, esta no es una revelación única y especial. Usted puede tomar todo el Antiguo Testamento y ¿sabe qué va a ver? Moisés viendo exactamente lo mismo. Daniel viendo exactamente lo mismo. Isaías viendo exactamente lo mismo. Josué viendo exactamente lo mismo. El pueblo de Israel viendo exactamente lo mismo. Viendo la gloria de Dios. Y en este momento están siendo partícipes los discípulos. Y después de los discípulos vino Pablo. Y muchos creyentes más. Dios realmente se reveló. Es por eso, queridos hermanos, que la demanda de Marcos 8:34 de entregarlo todo tiene sentido a la luz de esta realidad. Si Cristo verdaderamente es el Dios, es el Rey de gloria y su reino es eterno y Él es poderoso, ¿no vale la pena entonces entregarlo todo y no quedarnos con nada?
En Apocalipsis, capítulo 1, versículos 13 al 15, Juan nos da una descripción un poco más amplia de lo que significa su deidad. Y dice, en medio de 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre. Estoy leyendo Apocalipsis capítulo 1, versículos 13 al 15. Vestido con una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido con el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como lana, como nieve, eran blancos como lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Ahora, cuando leemos este tipo de descripciones, ¿aún saben qué está pasando allí? Dios está eligiendo tomar una forma que Juan puede interpretar y ver y poder escribir y decirnos por eso siempre, ¿cómo esto, parecido? Pero lo cierto es que nadie puede mirar el rostro de Dios y uno quedar vivo para contarlo y Dios poder tener la capacidad de poder ver. En este monte dice que se iluminó blanco. ¿Cuál es el color de la luz? Blanco. Dentro del blanco hay un espectro de colores que nuestros ojos tienen la capacidad de ver y percibir. Muchos colores. Los perritos tienen menos capacidad de percibir los colores. Pero hay otros animales que nos superan en la percepción de colores y el espectro electromagnético de la luz. ¿Saben quiénes son? Las mantis, los bichitos esos, no recuerdo cómo sé que se llaman mantis, pero no sé cómo los conocemos acá. Ellos pueden ver, creo, 3 veces más los colores que lo que nosotros vemos. ¿Me entiendes? Pero todo sigue siendo parte del contenido de lo que es la luz en diferentes partes. Por eso es que esta luz refulgente y todo lo que se nos dice llegan a ser partes de la forma como podemos entender y comprender a Dios. ¿Cuán real es este relato? Usted puede decir, ¿realmente estamos seguros de que eso fue así? Alguno pudiera plantear. ¿No será que como que se imaginaron? Usted me dijo, Freddy, que se estaban durmiendo. ¿No será que como se soñaron? Primero el Señor Jesucristo hizo algo. Llevó a 3. No llevó solamente a Pedro. No llevó solamente a Juan. Porque te soñaste. Llevó a 3. La Biblia siempre dice 1 o 2 testigos. El Señor Jesucristo siempre llevó a estos 3 a eventos importantes. ¿Por qué es importante hablar de esto? Pensemos en el Islam. El Islam, una de las religiones que más crece en el mundo, aquí en Bolivia, muy fuerte. ¿Sobre qué testimonio está fundada? ¿Quién es el redactor del Corán? Mahoma. Mahoma se entró en una caverna y empezó a tener alucinaciones o visiones desde la perspectiva de ellos, y luego sale y escribe el Corán y se lo dicta a otra persona. ¿Quién fue testigo de eso? Solo Mahoma. ¿En qué está fundado? Solo Mahoma. Los mormones. El capo Joseph Smith, él vio al ángel y el ángel le entregó las planchas de oro. Y luego cuando lo empezaron a cuestionar, cuando lo empezaron a confrontar, sacó a 3 amigos más y dijo, nosotros también lo vimos. De esos amigos, uno se echó primero para atrás y dijo, no, la verdad es que este me dijo. Y luego después otra vez parece que se volvieron a ser amigos. No, sí, ahora de verdad, hace rato lo dije porque... Pero supuestamente son 3 que vieron al ángel. Y cuando les preguntan, ¿y dónde están las planchas de oro? Bueno, es que se las dimos al ángel. Y allí está fundado el mormonismo. En la Biblia del Mormón hay algunos testigos más que dicen que fueron testigos, no del ángel, sino de las planchas de oro. Casualmente todos son parientes de Joseph Smith y familiares. ¿En qué está fundada esta realidad de que el reino de Dios y la persona de Cristo? Abra usted este libro en cualquier parte y va a hablar de la persona de Cristo. ¿De qué trata la Biblia? De la persona de Cristo, de su reino, de su plan para poder rescatar para sí un pueblo, para tener para sí un pueblo
Y él lo crea y ese pueblo se rebela contra él. Y él diseña un plan para rescatarlo y salvarlo, para que al final de los tiempos él pueda tener un pueblo al cual amar. No que lo necesitase, sino porque eso engrandece su amor y misericordia. De eso se trata la Biblia, del plan redentor y del reino de Dios. No hay otro tema más que entonces que el Señor Jesucristo. Es por eso que Pedro en el capítulo 2, versículos 1, 16 al 18 dice: porque no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pedro está diciendo: no crean que este es un cuento, no crean que esto es una fábula, lo vimos. No es que fue un espíritu en ese momento. No es que Moisés y Elías parecían tener alas y eran hombres de carne y hueso. Pedro sigue diciendo: pues cuando él recibió de Dios Padre y honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en cual tengo complacencia. Y dice él: y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Fue una voz audible que confirmaba y afirmaba quién era el Cristo. Pablo en 1 Corintios capítulo 15 dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió con nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ahora presta atención. Y apareció a Cefa y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de mí, de todos, como un abortivo, me apareció a mí. La revelación del poder y el reino de Dios no fue un exclusivo de ese momento, sino que fue una constante revelación de su presencia. Y que cuando resucitó, no solamente se presentó ante 12, como quizás usted estaba pensando, ante más de 500 personas. ¿Se dan cuenta la esperanza maravillosa y la revelación de Dios? Es por eso que luego de que Cristo resucitó, no hubo creyente genuino y fiel que no tuviera temor de espada, no tuviera temor de persecución, no tuviera temor de haber entregarlo todo. ¿Por qué? Porque habían visto a Cristo resucitado. Maravillosa palabra que tenemos en nuestras manos, queridos hermanos. Que tenemos todo el misterio de Dios aquí revelado y accesible para cada uno de ustedes en diferentes formas. Ahora dijimos que esta promesa del reino fue una promesa, fue revelada y debe ser para nosotros esperada. Debe ser esperada. ¿Por qué? ¿Qué acabamos de ver? La gloria de Dios, la presencia de Dios, su rostro como sol, Elías y Moisés. Y fíjense la respuesta de Pedro. Entonces, en versículo 5 de Marcos 9, intervino Pedro y dijo a Jesús, presta atención, Rabí. No sé si nota el problema allí. Pedro está viendo el rostro de Dios, está viendo a Moisés, está viendo a Elías, están todos envueltos en una atmósfera celestial. ¿Y cómo nombra el Señor Pedro al Señor? ¿Qué le dice? Rabí. ¿Qué significa rabí? Maestro. Qué duro el corazón de Pedro. ¿Qué debió decirle Pedro? Señor, Dios. Debió postrarse y adorar y empezar a cantar coros e himnos, ¿me entiende? Y es Dios. Este Jesús que dice que va a morir es Dios. Pero termina un poco de la escena. Dice, Rabí. Y no solamente dice Rabí. Dice, es bueno que nosotros estemos aquí. Levantemos pues 3 enramadas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pues él no sabía qué decir porque tuvieron miedo. No sé si usted capta.
Los tres acaban de tener una revelación completa de Dios. Ver al Señor Jesucristo en su deidad. ¿Y qué es lo que piensa Pedro en hacer? Una chocita, una cabañita. Señor, voy a ir a conseguir unos palitos y le voy a poner una hojita de jatata y voy a hacer 3 casitas para vos. Cuando usted escuche esta palabra, ¿cuál debe ser su reacción? ¿Cuál debe ser su respuesta? Déjeme decirle algo, debe ser adoración. Al leer esta palabra, al meditar en este texto, nuestra palabra debe ser adoración. Pero Pedro aquí salió así, desubicadísimo. Estaba delante del que lo creó todo, del que creó los cielos y la tierra y todo lo que él conocía. Dice, Señor, te voy a hacer una chocita a ti y 2 a tus amigos Moisés y Elías. Y Dios tiene que intervenir. Dios tiene que intervenir. Y nuevamente la misericordia de Dios. Yo sé que Dios conocía lo que iba a suceder, pero yo me imagino simplemente a Dios. ¿Me entiende? Haciendo así como el monito de WhatsApp. Pedro, no entiende. Se lo acabo de mostrar y no lo acaba de ver. Pues tener que aclarárselo. Dice el texto, vino una nube haciéndose sombra y desde la nube una voz que decía, el PowerPoint falló. Este es mi hijo amado, a él oíd. Finalmente viene la orden clara de parte de Dios. Este es mi hijo amado, a él oíd. Y de inmediato miraron alrededor y ya no vieron a nadie más sino solo a Jesús. Dios tuvo que aclarar el corazón de los discípulos. Dios tuvo que aclararlo. No solamente porque estaba Jesús allí, sino porque estaban Moisés y Elías. Lucas nos dice que estaban hablando acerca de la misión que tenía Jesús en Jerusalén. La palabra que usan es el éxodo que iba a sufrir Jesús en Jerusalén. Fíjense ver esa charla. Jesús, Moisés, Elías. Jesús, ¿estás listo para ir a Jerusalén? Sí, lo estoy. Moisés, ¿vas a morir? Sí, estoy listo para morir. ¿Y vas a partir? Sí, estoy listo. Y ellos están viendo todo eso y no reaccionan y no lo entienden. ¿Por qué estaban Elías y Moisés en ese lugar? Los comentarios dicen, bueno, Moisés representa la ley y el cumplimiento de todo lo que Cristo iba a hacer. Otros dicen, Elías representa a todos los profetas que vinieron después. Y aunque son ciertas esas interpretaciones, yo quiero ser un poco más sencillo e ir un poco más al texto. El Señor Jesucristo días antes les había dicho, van a morir, pero el que pierda su vida, ¿qué cosa? La ganará. Y ellos no entendían qué significa eso de morir, pero al mismo tiempo ganar. Y en ese momento se les presentan 2 personas. Moisés, que murió, y en ese momento, ¿qué están viendo? A Moisés que está vivo, de carne y hueso. Vuelvo a decir, no en espíritu, de carne y hueso. Y están viendo a Elías. ¿Qué pasó con Elías? Se los llevó una carroza de fuego. No traspasó la muerte. Tienen ahí a 2 personas, una que murió de muerte física y otra que fue llevada al cielo, y están los 2 juntos en ese lugar resucitados. Bueno, Moisés resucitado y Elías completamente con vida. ¿No era eso una señal de, miren, así como Moisés y Elías fueron mis siervos, y Moisés murió, pero está aquí, y Elías me lo llevé, pero también está aquí? ¿No se imaginan que ustedes también pueden ser como Moisés y Elías? Pero ellos no entendieron. No les sirvió ni Moisés y Elías. Fíjense el texto, versículo 8. Y de inmediato miraron alrededor, ya no vieron a nadie más con ellos, sino solo a Jesús. Mientras descendían ellos del monte, Jesús les ordenó que no contaran a nadie lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre resucitara entre los muertos. Y ellos guardaron palabras entre sí, y escucha esto, discutiendo qué significaría aquello de resucitar de los muertos. Habían visto a 2 y todavía se están preguntando, ¿será verdad eso de la resurrección? ¿Qué decimos?
No sé, no me cuadra eso. Dice que Jesús va a morir y va a resucitar. ¿Qué te parece? No sé. Hagamos una cosa, por si Jesús muere, ¿quién va a ser de nosotros el más importante? ¿No es eso lo que después le van a decir a Jesús? ¿No es todo el tiempo lo que Jesús va a estar escuchando? Mientras él está caminando, ellos se están peleando de quién viene después de Jesús. Ellos ya, Jesús, entendemos, vas a morir, pero nosotros... Pero ¿saben qué, queridos hermanos? Nos representan. Son nuestros mejores representantes. Nos representan perfectamente. Y déjemelo explicárselo de esta manera. ¿Por qué está preocupado usted esta semana? ¿Cuál ha sido su mayor motivo de preocupación? ¿Qué es eso que cuando usted se ha echado en la cama y está mirando y no puede dormir y no concilia y no puede? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que le ha estado en el transcurso del día cuando está con varias activando? Ay, tengo que hacer esto y tengo que hacer. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que le ha estado preocupando? ¿Qué es eso para lo que usted está ahorrando e invirtiendo? ¿Qué es eso que usted está mirando más adelante y diciendo, eso ya lo vamos a conseguir, ya vamos a juntar esa plata, ya? ¿Qué es eso? ¿No son solo cosas terrenales? ¿No son solo cosas temporales? ¿Quién de ustedes ha perdido el sueño en esta semana porque no ha podido predicar el evangelio? ¿Quién de ustedes se ha muerto a la vergüenza y dice, no puede ser que no hubiera podido entrar una de estos días a orar a las 6:15 al Zoom de la iglesia? ¿Quién de ustedes ha dicho, no puede ser que no hubiera abierto mi Biblia esta semana? No puede ser. ¿Quién de ustedes, cuando di el anuncio de que debemos llevar ayuda, nos dijo, voy a poner todo lo que pueda? Y no pensó, voy a poner algo siquiera. ¿Saben qué? Pedro y sus palitos y su chapapita nos representan. Nosotros queremos exactamente armar lo mismo. Señor, no sé tu reino, no sé tu gloria, no sé Moisés, no sé Elías, pero con que yo arme mi chapapita acá me voy a sentir bien. Con que mi proyectito, mi vidita, mi objetivito, con eso voy a estar bien. No sé tu reino, no sé tu gloria, no entiendo, no quiero entender la resurrección. Vine solamente aquí a sentarme, a escuchar algo y ya está, ya cumplí. Ahora me bajo en la montaña y sigamos charlando del tema de la liberación de Judá y Jerusalén. ¿Me entienden? Nos representan. Por eso está la voz de Dios y con esto terminamos, queridos hermanos, que viene del Padre del cielo y dice, este es mi Hijo amado. Por él pueden y deben entregar su vida. Este es mi Hijo amado. A él oíd. A él oíd. Los discípulos no entendieron, no obedecieron, pero me pregunto, querida iglesia, ¿oyen la palabra de Dios cada día? ¿Las obedecen? Sé que hay visitas esta mañana y quizás usted está por primera vez y dice, no le estoy entendiendo, Freddy, esto que acaba de explicar. De hecho, me chipó con tantos versículos, pero déjeme decirle algo. Quédese con esto esta mañana. Dios diciendo, este es mi Hijo amado, a él oíd. Y tengo una palabra de parte del Señor Jesucristo para usted, que es la primer palabra que dijo el Señor Jesucristo en el Evangelio de Marcos. En Marcos capítulo 1, versículo 15 dice, el tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. ¿Quién es el reino de Dios? Cristo. ¿Quién está diciendo eso? Cristo. Yo me estoy acercando a ti. No es que tú me estás buscando, yo me estoy acercando a ti. Entonces, por lo tanto, arrepentíos y creed en el evangelio. La llave para entrar en el reino, la llave para conocer su poder, no es otra cosa más que el arrepentimiento. Quebrar nuestro corazón delante del Señor y decir, Señor, he vivido una vida rebelde, he vivido una vida centrada en las cosas terrenales. Ayúdame a poner tu mirada en las cosas celestiales y renuncio a mi vida, renuncio a mis planes, renuncio a mis sueños y me entrego a ti. Señor, ¿qué vamos a hacer? Pero para usted, querido hermano, ¿qué palabra no estamos escuchando? Cuando Dios dice a él oíd, yo creo que Dios está haciendo eco de las últimas palabras que acababa de decir el Señor Jesucristo allí en Marcos 8, hay 5. Si las vuelvo a leer,
porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, el evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Yo creo que, queridos hermanos, muchos de nosotros no hemos obedecido esta palabra todavía. Jugamos a la religión, jugamos al cristianismo, pero no hay una entrega total. Pero vuelvo a decir, repito las palabras del Señor, de su Padre, a Él oíd. Hay otra palabra también, creo, querida iglesia, que la CCB se resiste a obedecer. Se resiste a creer, y es esta, que está en Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esa palabra también, mis queridos hermanos, forma parte de la lista de las cuales no escuchamos y de las cuales decidida y obstinadamente desobedecemos. A mis amigos los invité a arrepentirse. Querida iglesia, arrepintámonos. Decimos que creemos en la palabra del Señor, pero no la obedecemos. No hay arrepentimiento en nuestra vida, no hay dolor por no estar delante de su presencia buscando su reino. Y en el caso de muchos de ustedes ni siquiera hay el deseo genuino de buscarle. Dios tenga misericordia como la tuvo de Pedro, Juan y Jacobo. Y vamos a estar recorriendo este libro de Marcos y vamos a ver cómo finalmente su corazón fue transformado. Y debe ser nuestra oración que nuestro corazón sea transformado hasta que nos rindamos completamente al Rey de Reyes y Señor de señores. Incline su cabeza allí. Querido Señor, oh Señor, allí junto a Pedro, Juan y Jacobo, Señor, debemos decir, Señor, que al ver tu gloria, nadie, Señor, se quebranta de corazón, Señor. Al ver tu rostro, Señor, nadie desea más tu rostro, Señor. Más aún, Señor, seguimos pensando en, haremos algo pequeño y ya está. Oh, Señor, cambia nuestro corazón, Señor. Cambia nuestra forma de entender, Señor. Transforma nuestra vida, Señor. Trae arrepentimiento genuino, Señor. Dolor por el pecado, hambre y sed de ti, querido Padre. Hambre y sed de ver tu gloria, de ver tu reino, de ver tu rostro y actuar en tu poder, querido Padre. Transforma nuestras vidas, Señor. Transforma esta iglesia, Señor. Esta semana, Señor, viene, Señor, una serie de